Bienvenidos a mi canal, ese espacio CEU superíndice 3 modo donde nos reunimos para desmenuzar cada detalle, cada emoción superíndice 3N, cada giro inesperado de nuestras series favoritas. Q copyright felicidad tenerlos por AQ una vez mu s. Hoy, como el título lo delata, vamos a explorar un tema que va mu s ayu de los romances apasionados y los dramas familiares, el erousmo. Pero no solo en la pantalla, sino también copyright N al parecer, en la vida real, involucrando a dos de las estrellas turcas que mu s nos roban el corazón superíndice 3N. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero extender la invitación superíndice 3N de siempre. Si eres nuevo por AQ, no te olvides de suscribirte. Y activa la campanita, porque cada vídeo es una inmersión superíndice 3N en el fascinante mundo de las series turcas, lleno de chismecitos jugosos, análisis detallados y recomendaciones que te salvaru N de la eterna pregunta, ¿Q copyright serie veo ahora? Tu apoyo es el combustible que alimenta este canal, asu que muchas gracias por estar AQ. Y ahora su con la adrenalina a tope y la taza de tu copyright en mano, comencemos esta aventura. Hoy el foco es tu puesto en el erousmo, esa chispa de valentua que nos hace actuar en situaciones extremas, ese instinto de proteger a otros, ese coraje para enfrentarnos a la adversidad. Vamos a examinar CEU superíndice 3 mo. Este tema se manifiesta en nuestras series turcas favoritas y, por supuesto, a sumergirnos en una historia real que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Hablemos de Kerem Bürsin. Nuestro inolvidable Serkan Bolat de Love is in the Air. Pero esta vez, dejemos de lado la ficción superíndice 3N y centrémonos en un presunto acto de valentua en la vida real. La historia, como les mencioné, es un tanto difusa, una mezcla de rumores, traducciones incorrectas y exageraciones mediúticas. Sin embargo, la esencia del relato es la siguiente: Kerem, en un momento dado, se enfrenta superíndice 3 a una situación superíndice 3N peligrosa, posiblemente un intento de robo o un altercado, y Hande Erçel Rafael, nuestra amadísima Eda Yildiz, fue testigo de este acto. La narrativa mu s extendida cuenta que estaban en un lugar público en Estambul, quizá un restaurante o una calle concurrida, cuando se produjo el incidente. Al parecer, alguien intentaba robar a otra persona, o se estaba produciendo una pelea que amenazaba con escalar. Kerem, sin dudarlo, intervino. No quiero caer en la trampa de convertir esto en una escena de película de acción superíndice 3N de Hollywood, porque los detalles son realmente imprecisos. Pero lo que se dice es que Kerem actuó superíndice 3 con una rapidez y valentua sorprendentes para proteger a la víctima o para detener la situación superíndice 3N antes de que empeorara. Y lo mu es importante para muchos fanáticos, Hande estaba presente presenciando todo. Ahora, antes de que empiecen a visualizar a Kerem como un super copyright roe con capa y máscara, quiero recalcar que esta historia no es confirmada al 100%. Los medios turcos han publicado diferentes versiones, algunas mu s sensacionalistas que otras, y a veces es muy complicado separar la realidad de la especulación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de celebridades tan queridas y admiradas. No obstante, lo que es indiscutible es que Kerem tiene una imagen pública de ser una persona comprometida, con principios y, en definitiva, valiente. Asu que no será del todo descabellado pensar que actuó superíndice 3 de esta manera. Esta historia, ya sea completamente cierta o no en todos sus detalles, me llevó superíndice 3 a reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo. El erousmo se representa en las series turcas. Y me vino a la mente una serie que, si bien tiene elementos de romance y comedia, también copyright N explora temas de tensión superíndice 3N, peligro y lealtad, Kukur. Kukur es un drama criminal con altas dosis de acción superíndice 3N que se centra en la familia Koval, una poderosa dinastía que controla el barrio de Kukur en Estambul. Esta familia tiene sus propias reglas, su propia moral y un CEU superíndice 3 de honor inquebrantable. Protegen a la comunidad de las influencias externas excepto, claro, del amor, que siempre encuentra la forma de colarse en los corazones mu s endurecidos. La serie es repleta de peleas callejeras, tiroteos, traiciones, alianzas inesperadas y todo tipo de situaciones extremas que te mantienen pegado a la pantalla. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia que regresa a Kukur para asumir el liderazgo del negocio familiar, y Dilan Cizekdeniz, que encarna a Sena, la esposa de Yamak, una mujer fuerte e independiente que debe adaptarse a la dura realidad de Kukur. Por Q copyright Kukur encaja también con el tema del erousmo. Porque la serie es poblada de personajes que N dispuestos a sacrificarlo todo por el bien de su familia y de su comunidad.
Yamak, en particular, es un copyright roe a su manera. A pesar de sus errores, de sus decisiones cuestionables y de sus contradicciones internas, siempre estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo para proteger a sus seres queridos y a su barrio. Su valentua no siempre es fúsica, a veces, es la valentua de enfrentarse a sus propios demonios y de tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Uno de los aspectos fascinantes de Kukur es su realismo. La serie se inspira en historias reales de barrios marginales de Estambul, y los personajes y las situaciones son sorprendentemente creíbles. Además, la serie cuenta con una banda sonora absolutamente brutal, que complementa a la perfección superíndice 3N la acción superíndice 3N y el drama. La música se convierte en un personaje intensificando las emociones y sumergiu copyright donos a en el ambiente opresivo de Kukur. Pero no nos quedemos solo en el mundo del crimen y la acción superíndice 3N. Ahora vamos a explorar un terreno un poco mu copyright dico. Porque el heroísmo también copyright N puede manifestarse en profesiones como la medicina, donde los doctores y las enfermeras arriesgan sus vidas a diario para salvar a otros. Y esto me trae a la mente otra serie turca muy popular y conmovedora, Mucize Doktor. Mucize Doktor es un drama mu copyright dico que narra la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades para socializar y comunicarse, Ali es un genio en la medicina y posee una capacidad asombrosa para diagnosticar enfermedades que otros mu copyrighticos pasan por alto. Los actores principales son Tañer Olmez, que ofrece una interpretación superíndice 3N magistral de Ali Befa, y Onur Tuna, que interpreta al Dr. Ferman Eryiğit, el jefe de cirugía del hospital y el mentor de Ali. Por Q copyright Mucize Doktor resuena con el tema del heroísmo. Porque Ali Befa es un copyright roe a su manera. A pesar de sus limitaciones, lucha incansablemente por superar sus obstáculos y demostrar su valía como mu copyright dico. Su perseverancia, su inteligencia y su empatua lo convierten en un ejemplo de superación superíndice 3N y de valentua. Además, la serie muestra el heroísmo cotidiano de los doctores y enfermeras que trabajan largas horas, lidiando con situaciones de vida o muerte para salvar vidas. Un dato curioso de Mucize Doktor es que es una adaptación superíndice 3N de la serie surcoreana Good Doctor. La versión superíndice 3N turca ha sido un verdadero con diéresis copyright cito, no solo en Turquía, sino también copyright N en otros pauses. La serie ha logrado sensibilizar al público sobre el autismo y el síndrome de Savant, contribuyendo a una mayor comprensión superíndice 3N y aceptación superíndice 3N de las personas con discapacidades. Pero no todo el heroísmo tiene que ver con la acción superíndice 3N trepidante o con la medicina de vanguardia. A veces el mayor acto de valentua es enfrentarse a la adversidad, luchar por lo que uno cree y defender sus principios, incluso cuando todo parece estar en contra. Y esto me lleva a otra serie turca que, aunque se centra en un drama romántico, también copyright N explora temas de intensidad emocional y de coraje, Karasevda. Karasevda cuenta la historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan, una joven de una familia rica y poderosa. A pesar de sus diferencias sociales y de las presiones familiares, Kemal y Nihan se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las maquinaciones de Emir Kozkuolu, un hombre obsesionado con Nihan que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa para separarlos. Los actores principales son Burak Özçivit, que interpreta a Kemal Soydere, y Neslihan Ataguldoglu, que encarna a Nihan Sezin. Kaan Urgankolu ofrece una actuación superíndice 3N memorable como el villano Emir Kozkuolu. Por Q copyright Karasevda es relevante para el tema del heroísmo. Porque Kemal y Nihan son copyright roes a su manera. A pesar de los innumerables obstáculos que se interponen en su camino, luchan por su amor y por su felicidad. Su determinación superíndice 3N, su lealtad y su capacidad para perdonar los convierten en un ejemplo de valentua y de resistencia. Además, la serie muestra el heroísmo de las personas que se enfrentan a la injusticia y a la opresión superíndice 3N, que alzan su voz contra la corrupción superíndice 3N y que defienden los derechos de los vulnerables. Un dato importante de Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento internacional subraya la calidad y el impacto de la serie a nivel mundial. Y ahora, volviendo a la idea de la valentua en situaciones extremas,
pero con un toque mu S ligero y CU superíndice 3 mico, no puedo dejar de mencionar Senkalkam, precisamente la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Es cierto que la asociamos principalmente con el romance, la comedia y los enredos amorosos. Pero si lo analizamos con detenimiento, tanto Eda como Serkan tienen sus propios momentos de valentua. Eda con su espíritu independiente, su pasión superíndice 3n por la arquitectura y su determinación superíndice 3n para perseguir sus sueños más menos os, a pesar de las dificultades econu superíndice 3 micas y de las presiones sociales. Serkan con su lucha contra sus propios demonios, su perfeccionismo obsesivo y su evolución superíndice 3n personal, que lo lleva a abrir su corazón superíndice 3ny a permitirse amar y ser amado. Aunque la serie no se centre en actos heroicos tradicionales, la valentua de los personajes para enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a las dificultades de la vida es una forma de heroísmo a su manera. Además, la química entre Kerem y Hande en la serie era tan palpable que muchos fanáticos soñaban con que su relación superíndice 3n trascendiera la pantalla. Y por un tiempo Asu fue alimentando las fantasías de los seguidores y generando una legión superíndice 3n de fanáticos apasionados. Lo que nos devuelve al principio a la historia de Kerem Bürsin protegiendo a alguien y a Hande Eru Parrafoel siendo testigo de ello. Es una imagen que encaja a la perfección superíndice 3n con la idea de una pareja de cuento de hadas, pero también Copyright N nos recuerda que los actores, Mu S. Ayu, de sus personajes, son personas reales con sus propias virtudes y defectos. Y para cerrar con broche de oro, quiero recomendarles una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también Copyright N contiene momentos de alta tensión superíndice 3n y de heroísmo puro, Soz. Soz es un drama militar cargado de acción superíndice 3n que cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo en diferentes regiones del país. La serie es repleta de escenas de acción superíndice 3n espectaculares, efectos especiales impresionantes y momentos de gran heroísmo que te dejan sin aliento. Los actores principales son Tolga Sarta, que interpreta al teniente Yavuz Karasu, el líder del equipo, y Deniz Baysal Yurku, que encarna a la doctora Derya Duman, una mucopyrightico que se une al equipo para brindar apoyo mucopyrightico en las zonas de conflicto. ¿Por qué Copyright Soz es relevante para el tema del heroísmo? Porque la serie muestra el sacrificio y la valentua de los soldados que arriesgan sus vidas para proteger a su país y para defender los ideales de libertad y de justicia. Además, la serie tiene un fuerte componente patriu superíndice 3 tico y ha sido muy popular en Turquía, generando un debate sobre la representación superíndice 3n de los conflictos armados y el papel de los militares en la sociedad. Un dato controvertido de Soz es que ha sido criticada por algunos sectores por su nacionalismo exacerbado y por su representación superíndice 3n idealizada de los conflictos armados. Sin embargo, la serie también Copyright N ha sido elogiada por su realismo tu copyright knico, por su homenaje a los soldados turcos y por su capacidad para generar emoción superíndice 3n y adrenalina en el público. En resumen, hemos realizado un recorrido fascinante por diferentes facetas del heroísmo a trabu Copyright S de algunas de las series turcas Mu S populares. Desde la valentua en el campo de batalla hasta el heroísmo cotidiano de los Mu copyrighticos y enfermeras, pasando por la lucha por el amor y la justicia, las series turcas nos demuestran que el heroísmo puede adoptar muchas formas diferentes. Y por supuesto hemos hablado de la historia de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, que nos recuerda que la valentua también Copyright N puede estar presente en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del heroísmo en las series turcas. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema del heroísmo de una manera original? Dejen sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle me gusta si les ha gustado, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y lo muy es importante suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el heroísmo es tú en todas partes, solo tenemos que abrir los ojos y el corazón Superíndice 3n para reconocerlo. Nos vemos pronto.